Buenas tardes, buenas tardes. Hoy nos cambiamos de día. Hice un cambio, Dani, solo para que puedas venir. Tremendo. Porque yo estoy los miércoles a las 4. Recuperé hablando de mitos que estábamos hablando fuera de aire. Mi programa se llama El Hilo, pero me inspiré en las Moiras. Y yo soy Claudia y de chica me decían Clota y una de las Moiras se llama Cloto. Claro. Cloto, Láquesis y Atropos. Son las tres Moiras, las que hilan el hilo de la vida. La que lo corta, la que lo mide y la que lo hila. Uh-huh. Así que bueno, me tocó la que hila, que es la más piola. Sí, dicen eso. No soy la que te pongo el fin de la vida, ¿viste? Pasamos de un Mercurio a un Júpiter, podemos decir. Hoy nos expandimos un poco, pasaste de un miércoles a un jueves. Exactamente, así es. Y bueno, aquí estamos para que nos cuentes un poco. Vamos a poner en contexto a la gente que vos tenés un canal que Soberbia Somos Todos y integrás como un grupo, un movimiento que se ha hecho cada vez más grande, que por eso quería que me cuentes un poco cuáles son tus experiencias, que tiene que ver con esto de cuestionar la cosmología, cuestionarlo todo. Vamos a ponerlo de cuestionar la religión. Yo ayer tengo mi anécdota acá con Pablo, el operador, que le digo, bueno, prepárate que mañana vamos a hablar de Tierra plana. Y me dijo, no, ¿qué? ¿Cómo? ¿Viste? Ya reaccionó. Sí. Le digo, es lo que él me dijo, bueno, yo le dije, es lo que te enseñaron y le alcanzó. ¿No es cierto, Pablo? Estás con micrófono, podés hablarnos. ¿Qué tal, Dani? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Pablo? Bien. Muy bien, muy bien. Sí, Claudia me dice, no, viene un terraplanista. Y yo digo, bueno, otro que viene con el tema de... Pero si la Tierra es redonda, le digo. Y después me dice, a vos te enseñaron eso. Le digo, pero yo hasta en la tele se ve. Vos lo ves en la tele. Claro. Y se me terminó todo. Y no siguió le doy cuestionando. un detalle de lo que Sí. acaba de afirmar. Dijiste redondo y no esférico. Exacto. Y esa diferencia es clave. Es importantísimo. Ah, sí. Porque un plato es redondo, pero no es una esfera. Uh-huh. Es decir, puede ser, uno da una vuelta a la redonda, se dice, ¿no? Exactamente. Y no es una esfera. Dio la vuelta a la manzana. Y ahí es donde aparece el concepto, por ejemplo, como para hacer una especie de introducción, que no sé si va por este lado la charla de hoy, pero que tiene que ver con la circunnavegación. Entonces, un círculo no es una esfera, son dos figuras. Una figura, un plano. Una cosa es plana. Y el otro es un cuerpo. Exacto. Y esto es una cuestión pitagórica, si nos vamos a los fundamentos del sistema heliocéntrico. Pero bueno, nada, eso para darte ese ejemplo Sí. de que cada concepto es clave y bueno, arranca de muy temprano, ¿no? La cosmología nos las enseñan de que somos chicos, pero todavía ni siquiera sabemos multiplicar por 2 cifras. Y ya hicimos una maqueta. Entonces detrás de eso hay un programa, nosotros hemos hecho estudios sobre planes de estudio de, no sé, de 4º grado, de 5º grado y analizar la profundidad y le enseñan al docente cómo doctrinar en esa versión. Bien. Porque por default no la es. Por eso el niño cuando le enseñan, lo primero que va a decir es ¿cómo funciona? No entiendo. Y el docente, practicado o enseñado para decirte, va a Que decir... aprendió lo mismo. La gravedad, le va a enseñar lo que aprendió también. Y esto es un bucle. Y ahí aparece la pregunta de ¿realmente sabemos o creemos? Como dice un arquitecto, Guillermo Buch, que también forma parte del movimiento, ¿no? Bueno, y yo te invité la vez pasada y hablamos de, bueno, ¿por qué soberbia? ¿Por qué le habías puesto el nombre? Bueno, y nos queda pendiente tener un buen espacio para hablar de esto, que antes que esta mañana estuve acá tenemos un espacio de astrología y tarot, y hablamos de lo mismo, porque les conté que venías esta tarde, y todo esto que Pablo justo tenía una noticia que digo, esto va a estar buenísimo para meter viste que cayó un globo en Chubut. Sí. Y yo digo, bueno, los satélites no existen y viste, empezás a romper Mirá, muchas cosas que... hay una palabra ahí que dijiste que es una expresión, en realidad, no existe, y automáticamente en la cabeza, en la estructura cultural de la persona, piensa que el fenómeno estás negando. Y lo que hay que hacer en realidad es, ¿existe otra explicación al mismo fenómeno? Exacto. ¿Cuál es el objetivo de la ciencia? ¿La ciencia busca explicar las cosas o encontrar la verdad? Algunos te dirán, no, nosotros tenemos que explicar los fenómenos en forma pragmática, el que mejor explique y el que mejor se pueda calcular y dé respuesta a los fenómenos. Así es. Claro, pero eso a veces es un concepto... Mira, voy a citar a Darío Zeta, ¿no? Va a venir a Neuquén, un muchacho, un filósofo, un licenciado en filosofía. Súper conocido en Argentina. Claro, lo voy a citar porque él dice que la cosa funcione no significa que
sea verdadero. Exactamente, exactamente. Porque yo les decía lo mismo. No quiere decir que no haya algo que en el cielo que esté midiendo, sacando fotos. Eso hay cosas, pero no son las que creemos que hay exactamente o las que nos vendieron que hay. Y una cosa que, por ejemplo, a mí me sirvió un montón y me dio una explicación que me cierra en lo personal, que es tu vivo de trauma, cuando existe trauma. Sí, el directo Como de yo trauma. entiendo trauma, digamos, entiendo lo que significa un trauma y cómo te queda la huella, que es más, hasta tenemos una huella física en el cerebro cuando es trauma, y queda un engrama. ¿Cómo es cuando hablamos de la educación, del cuarto, quinto grado, en la etapa que tenemos nuestro cerebro más plástico y más, ¿cómo se llama?, moldeable que nunca en la vida? Uh-huh. Me pareció que en ese directo me pareció muy piola para comprender esto, lo que vos decís, entender lo que es y lo que funciona, que puede explicarse de distinta manera. Claro, explicar algo, uno puede describir un fenómeno. Pasa mucho, ¿no? El periodismo, en definitiva, trata de explicar los hechos y muchas veces no necesariamente estar de acuerdo con el hecho. Exactamente. Es decir, uno puede describir un robo y, bueno, moralmente uno estaría diciendo, bueno, no es correcto, pero lo puede describir tal cual. Ahí empieza la discusión. Claro. ¿Qué pasa cuando las personas reaccionan? Bueno, lo que hay que plantear primero es, estamos sobre los argumentos. No vamos a la falacia, ¿sí?, ad hominem, como se dice. Es decir, inmediatamente uno se defiende. Fíjate lo que pasa. ¿Por qué? Estamos hablando de argumentos. Las personas que se queden abajo, que se choquen los argumentos, que discutan. Claro, pero el tema es que no estamos acostumbrados a tomarlo como argumento. Claro. No, Uno se identifica. Ya te involucrás. Bueno, porque eso es cosmovisión. Lo que básicamente hacemos nosotros, más allá de todas las etiquetas, que a mí démenlas, yo me las como, me las pongo en el bolsillo, terraplanista, anti esto, no pasa nada, vamos a debatir, vamos a charlar un rato. Quien está preparado para hacerlo, hoy no sé si está la gente preparada, no lo sé, simplemente vemos reacciones. Nosotros hablamos del debate cosmológico, cosmogónico, y que eso integra una cosmovisión completa. Claro, a mí lo primero que yo justamente esta mañana le explicaba a las chicas, más que, además le di así tipo como 1, 2, 3, 4, 5 argumentos de que por lo menos estamos en un plano que no se mueve, que no se sabe exactamente cómo es, donde vivimos, pero que por lo menos cuestionemos todo, que nos animemos a preguntarnos más allá de lo que, como vos decís, que ya se transforma en una creencia, no en una realidad. Entonces, ahí por lo menos sembrás la semillita de... Hay algo que el 2020 ayudó, y es todos los papeles se cayeron. Tal cual. Entonces, eso implica, vamos a tratar, me voy a meter un poco, si quieren, en la política. En el 2020, lo que sucedió fue una reacción y se cayeron los papeles. Lo que antes era salud dejó de ser salud. Ir a caminar, a esto, es decir. Claro. Y se habló del sujeto, del objeto que estaba en el inconsciente, en el aire, y no del sujeto si podía fortalecerse. Fíjense cómo cambió la visión, y es lo que pasa hoy incluso con la cosmovisión médica. Es decir, uno le pregunta a un médico si sabe de salud, lo dicen los propios médicos, no me lo estoy inventando, y ellos dicen, mirá, cuando son sensatos, cuando los encontrás fuera de un micrófono al aire, porque está bien, yo los entiendo, te dicen, yo sé de enfermedades. La enfermedad es eso, y el sujeto, ¿y cómo se fortalece? ¿Cómo el sujeto, la persona en este caso que estaba en ese contexto, se fortalecía? Y nosotros vivimos lo que en el inconsciente colectivo fue llamado, en Argentina por lo menos, un gobierno de científicos. Pero no había psicólogos ahí. No. Había sociólogos, había antropólogos. ¿Qué visión tenían ellos de la cosa? Claro. ¿Se podía preguntar? No se podía preguntar. No se podía preguntar nada. Se vio que, este es lo que está sucediendo hoy con el gobierno moderno, ¿no? El individualismo extremado, es una respuesta a eso. Porque no hay que hacer desconocer que no sucedieron cosas cuando se denunciaban entre hermanos. Ay, sí. Y se promocionaba esa denuncia. Entonces, cuando eso sucedió, pará. Los que estábamos más o menos atentos dijimos, pará, esto es un cambio de paradigma. Entonces hay que cuestionar la cosmovisión, porque de repente un papel que decía que esto era insalubre pasó a ser salud.
Es decir, tomar Bueno, sol pasó a ser... digamos, mi despertar para este lado fue exactamente en ese tiempo. Bueno. Yo te conocí a vos, lo descubrí a Iru, descubrí todo eso. Gracias, lo voy a agradecer al tiempo que tuve libre en casa y me comí, yo no te puedo explicar la cantidad de videos que vi de pruebas de terraplanistas midiendo canales, volando, qué sé yo, la cantidad de cosas. Sí. Bueno, el agua, todo. Y me da risa porque yo soy de las que me hago inmersiones en agua helada y en algunos lugares a un lugar que voy siempre, nos metemos en un freezer. Y cada vez que me meto en el freezer y tengo el agua así acá, digo, es como que me viene siempre, el agua no se curva, ¿viste? Es como, son varias de las cosas que me fueron quedando, ¿no? Sí. Entonces, bueno, estamos como hablando en abstracto, me parece. Vamos a bajar un poquito a tierra y yo te invité para que cuentes del Congreso, contanos un poco de qué se trató, si se hace todos los años y así le ponemos nombre y apellido al contenido de hoy, de qué estamos hablando. Bien. No, mira, hubo 2 eventos en esta época. En general, esta temporada de otoño en esta zona, por ahí se hacen en primavera, perdón, ¿sí? Del otro lado del continente, por ahí en Europa se hace en septiembre, octubre, se suele hacer los eventos, y en esta zona, marzo, abril, mayo. El evento de Chile, en Santiago, se llamaba Congreso Religare. Claro. Una mujer, ¿sí? Una compañera, una amiga nuestra, Alejandra, dijo, le sucedió similar en el 2020, por eso hacía esta introducción, y escucha este, yo los quiero traer y que expresen su idea, su cosmovisión. Somos distintas personas, está desde un ingeniero como fue Alejandro Saleta, hasta una chica que dejó su vida y se fue a vivir a la costa del mar. Guillermo Bud es arquitecto. Guillermo Bud estaba, por supuesto, es decir, a ver, distintas personas, ¿sí? Con sus ideas para religar. ¿Qué es? Bueno, es la etimología de religión. Claro, Y la palabra religión tiene esa, carga, por eso en mi canal yo me dedico a analizar las palabras para bajarles el drama, es para eso. Porque la palabra condiciona y la palabra hiere, pero también sana. Entonces, tal cual. Entonces, esta cuestión del religar era cómo nos religamos nuevamente después de todo este transcurso de ya 5 años de aquel evento que cambió el mundo para siempre, que cambió la manera en que se ven, incluso que generó separaciones, que generó uniones de otros sentidos. Exactamente, tal cual, como vos decís. Amigos de toda la vida que se pelearon por un debate, por una discusión, por sí, por no. Sí. Eso hace que el mundo viró para un sentido que obviamente uno tiene que esperar. Recién pasó un lustro, hacia dónde va, y sin embargo nos preguntan a nosotros. Y tal cual que pasó con nosotros, porque nos tocó en la edad adulta, qué pasa con los niños y los adolescentes que atravesaron ese evento, ¿no? Que no es menor. No es menor, y en ese sentido entonces, ¿y ustedes entonces qué tienen para ofrecer? Esa es la pregunta que uno se hace. Uno cuestiona, y eso está bien, pregunta, bueno, pero no crees en nada, no crees en todo. Bueno, ¿qué tenés para ofrecer? Bueno, nosotros esto. Y ahí empiezan este tipo de congresos. Nosotros fuimos invitados, fuimos convocados, por supuesto que formamos parte de un grupo, en particular fue Martín, que es de Uruguay pero vive en Ibiza, Jordi, que es de España, sí vive en Barcelona, Iru es de Argentina, de La Plata, pero vive en Buenos Aires, y tantos otros compañeros, Guillermo Bud y todos otros, que formamos parte de un grupo que es el movimiento terraplanista, etcétera. Pero en realidad nosotros formamos parte de un evento que fue mayor, que hay gente que ahí no coincidía con este argumento, y sin embargo podíamos compartir un espacio y daban su visión de las cosas. Tal cual. Eso es lo importante, que me parece que es el salto que hay que dar, que son todos bienvenidos. Claro, porque si alguien me dice, no, pero esto está fundamentado y está explicado acá. Y yo digo, pero sí, yo entiendo que está explicado, pero a mí no me alcanza. ¿Puede no alcanzarme? ¿Tengo el derecho a que no me alcance tu argumento? ¿O tengo la obligación de comer la comida que me vas a dar? Entonces, a partir de ahí, hay distintos argumentos. Yo estudié ingeniería eléctrica, no terminé, pero sí aprobé las básicas, todas las análisis, las álgebras. Digo porque automáticamente aparece, ¿y qué título tiene? ¿Qué aval, claro, sí, qué aval ostenta? Como si eso fuera también... Bueno, eso pasa y es natural y lo entiendo porque estamos educados de esa manera. Es decir, ¿cuáles son los pergaminos? Pasa mucho, ¿no? Tenemos arquitectos, tenemos ingenieros, tenemos profesores de física y de todo. Y cuando decís lo que quieren escuchar, entonces está todo bien. Si no, ¿qué pergaminos tenés? Y si los tenés, devolvelos. Perdés siempre. Entonces, si perdemos siempre, mejor y los sacamos y simplemente vamos al argumento.
Tal porque cual. también, si no, eso es una falacia, otra vez. Y entonces, desde este punto de vista, el Congreso fue eso. Fue una conjunción de cosmovisiones, ideas, donde se fue a expresar una idea, y esta mujer tenía eso. Quería dejarle un evento a Chile en particular, para que mucha gente vea que hay otra gente pensando que otro mundo puede suceder. ¿Y les pasó o pudieron comprobar que se haya acercado gente que es la primera vez que escuchaba de que se hablara de esto? Por eso un poco que me cuentes Sí. la repercusión. Si vos sentís que el haber hecho un evento, juntarse y poder en ese contexto expresarse, y no pues para tus amigos o tus vecinos o los que ya te creen, sino yo desde mi punto de vista, observadora de muchos canales y muchas cosas, veo que hay como un boom y como que cada vez esto se va metiendo, esta idea va creciendo y se va armando redes más grandes. Pero contame vos de lo que viviste ahí en Chile. Mira, en general este tipo de eventos van la gente que te conoce, ¿eh? Porque eso tiene un precio, hay que alquilar un salón, hay que alquilar una pantalla. Tal cual, Entonces, sí. generalmente, digamos, difícilmente alguien, sobre todo cuando vos vas a cuestionar un status quo social, vaya y pague por un evento que en sí tiene que ver con cubrir los costos, ¿no?, del evento en sí. Pero siempre se acercan que otro medio de comunicación, quizás alternativo, no masivo, salvo que el evento sea, viste, algo bien disruptivo, como por ejemplo en los eventos que pasó en Buenos Aires, o en España, o el otro día en Buenos Aires, que nosotros fuimos e hicimos un gran clickbait, que fue el Dino Negacionismo. Sí. Fue un clickbait, claramente, para ir a generar una Que fue el discusión. que hicieron afuera del museo, ¿no? Claro, en realidad era así. Che, chicos, esta vez no hicieron nada en Buenos Aires. ¿Qué van a hacer? Bueno, nos juntamos en la plaza. Y a un compañero dijo, che, si nos juntamos enfrente del museo, ¿y cómo le ponemos? Y vamos a poner esto. Y claro, imagínense que si el otro lado directamente te pide en la cárcel, entonces ahí, ¿qué tocaste? ¿Una religión? ¿Qué no sé, ¿es un espacio público eso? ¿De quién es? Porque ¿qué pasó? Contá lo que pasó. No, bueno, se hizo el evento que en realidad era el famoso clickbait que nosotros hicimos, que de hecho me llamaron amigos, che, ¿vos estabas ahí? Sí, nosotros hicimos el chiste, que tiene que ver con ponerle un nombre y la idea era decir, di no al negacionismo. Porque Claro. negar algo, obviamente, es una etiqueta. Nadie se pone a sí mismo la etiqueta negacionista. Tal porque cual. es una etiqueta peyorativa. Totalmente negativa. Entonces, claramente tiene una idea a priori, pero no obstante eso, sí tiene un trasfondo cuando vos generás eso, generás contenido, ese es el famoso clickbait que se dice así, es decir, generás una disrupción en los medios y mucha gente empieza a preguntarse, che, ¿quiénes son estos? Sí, ¿de qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó acá? Obviamente, la mayoría reacciona en forma peyorativa, negativa, estos burros no fueron a la escuela, traen Sí, sí. aldibrios. Natural. Muchas agresiones. Natural que no son estos no son argumentos. No. No, pues yo estudié 15 años, 20, y ahí uno empieza a preguntarse, ¿es tiempo o es fortaleza de argumento? ¿Se trata de cronos? ¿Se trata de tu vida? ¿Se trata del sacrificio o de argumento? Porque yo también estudié tantos años para tal cosa. Yo soy técnico superior en seguridad vial, técnico en la escuela secundaria, etcétera, etcétera. Estoy estudiando la licenciatura en seguridad vial. Pero eso no es no lo dice que- argumentaciones. no, tal eso, cual. ¿no? Es- Hay parte social, parte técnica. Pero bueno, en fin, esto que te digo, ahí es donde aparece, para contestarte la pregunta, gente que no está. Y aparece para ver, pasó eso en Para en ver de el qué se espacio. trata. Pasó eso en frente del museo, porque además es un espacio público. Totalmente. Nosotros fuimos, y además los medios titularon, protestaron, se manifestaron, no hicimos nada de eso. No Nos hicieron juntamos nada, a tomar se mate. juntaron a tomar Además, mate. era así, como uno se junta, che, nos juntamos tal día a hacer educación física o pasa a las plazas. Y de repente un muchacho dijo, che, yo tengo un parlante, lo traje por las dudas. Y dice, bueno, dale, che, yo traje una pizarra. Y ahí se armó. Y ahí Sí. se armó el chiste. Que no es chiste, sino Pero fue bastante gente. en ese que fue la plaza fueron 100 personas. Pero fue gente que no. Ahí donde yo Ahí. te digo, difícilmente. Fue gente que primera vez en la vida para que ver se conecta. quiénes son Sí. estos locos. Y está muy bien, no Ujú. pasa nada. Yo no me enojo con eso, estamos ¿Y vos qué acostumbrados. decís? Eso es Argentina. ¿Y en Chile? Y en Chile no, en general va gente a estos eventos porque se programan con tiempo. Gente que no nos conoce, porque te conoce por redes, que te siguen los canales. Por ejemplo, Iru tiene 120.000 seguidores, yo en Instagram tengo 25.000 casi, y tengo 19. En YouTube tenés un montón En YouTube también. tengo 19.500 más o menos. Bueno, pero 19.500 en YouTube es un montón. Bueno, lo que pasa o es que sea uno que, entra... claro, si te querés comparar con los que tienen millones, bueno, Sí, pero sí. la verdad que contate 19.500, Bueno, después me es contás. cierto, Yo cierto. te lo respeto porque sé
que es Sobre un todo el camino contenido, largo. el contenido que uno hace es Y un el contenido... tuyo es más denso, por decirlo de alguna son manera. 2 horas los Sí. videos, es un análisis, es parar la pelota de la dinámica del TikTok de 15 segundos Claro. para reflexionar sobre lo que hay. Eso es una excusa para juntarme, porque yo en mi dinámica voy para acá, voy para allá, hago esto, hago lo otro, el trabajo en Sí. esto a la mañana, a la tarde, en la muni, nada, yo me dedico a la seguridad vial específicamente, es mi profesión. Pero lo que quiero decir es, en esos eventos en general va gente que no te conoce, que quizás es nueva seguidora. Claro, que por ahí te escuchó alguna vez o te vio, sabe que estás por ahí. Y la llegada hacia el exterior es si algún medio se acerca, gente nueva, hacer consultas, preguntas, medios ahí alternativos, medios medianos, Apareció bajos. gente. Aparece siempre gente y gente que no te conoce, incluso que conoce otros canales. Che, Claro, no te eso conocía a pasa. vos. Bueno, siempre pasa, ¿viste? Yo no sé a quién descubrí primero de ustedes y después terminás como ir siguiéndolos a todos. Sí, De cada uno vas tomando un poquito. sí. Y después Uruguay. Después Uruguay, Punta Ballena. Estuvimos en Cirá, Casa Vilaró, ¿no? Sí, los vi que estuvieron en hermosos lugares. Sí, no fue especialmente en Casa Vilaró, sino en un lugar que se llama Cirá, que es un evento. Y eso fue organizado por los chicos de ahí. Y bueno, uno de los chicos, Martín, es de Uruguay. Son de la zona de Ocean Park. Los padres viven ahí en la zona. Entonces iban a estar ahí. Se organizó un evento con este muchacho Álvaro, que hablaba de agua de mar y los beneficios del agua de mar y todo aquello, ¿no? Entonces, bueno, surgió un evento, debate cosmológico otra vez. Y también se juntó gente. Sí, 200 personas, un poquito más de 200, 250 personas en una sala llena, que se ven las imágenes. Y nada, lo mismo, gente, ojalá cuando vuelven, o gente que no pudo ir por el día. Pasa mucho esto, ¿no? Y de vuelta lo mismo, hay gente que no te conoce físicamente, entonces te exhibo hace 2 años y si no vas, no sé, yo en particular no conocí Uruguay, imagínate. Así que fui por primera vez. Sí, Santiago conocía físicamente, entonces fuimos varias veces, yo he ido varias veces, a ver, estamos cerca nosotros de Chile, ¿no? A nosotros nos resulta somos fácil. los patagónicos, cruzamos acá por Pino resulta Achado bastante fácil o por Osorno, vamos a Osorno por allá. Exacto. Pero lo que quiero decir es que realmente esos eventos, cuando son programados, va la gente que ya te sigue, que te conoce, que quizás no te conoce físicamente, pero te sigue. Y pasa mucho esto en las redes sociales, de, yo te conozco, pero vos no me conoces. Claro. Pero yo te escucho, te pongo mientras cocino, te pongo mientras... Sí, eso es lo que tiene de bueno, digamos. La radio también, ¿no? Sí, el podcast, este sistema. Bueno, nosotros ahora también grabamos programas y quedan en los podcasts, en los canales de Spotify de cada uno, en los canales de YouTube, de lo que cada uno se quiera abrir. Bueno, estamos en hora de tanda, esto es radio. Pero antes de la tanda, discúlpame, tengo mensajes. Dale. En Twitch nos escribió Anis1984, qué grande Dani Márquez, acá siempre haciendo el aguante a la convención TP. TP, vos sabés que TP es una palabra interesante, ¿eh? Después de la tanda nos vas a contar. Sí. Acá una señora dice, felicitaciones Claudia por abordar el tema. Sandra, mamá de Dani. Mira. Sandra Torres. Y por otro lado, Roma dice, grande Dani, la estoy viendo, estos pibes son grosos, gracias de verdad. Yo los sigo desde el año pasado y la verdad es que me abrieron muchísimo la cabeza. Abrazos. Buenísimo, genial. Hay que hacer una sutura, dice, abrimos la cabeza. ¿Y tenés alguno más? Es lo único que hay Entonces, por ahora. tandita y en el próximo bloque vamos a hablar de TP y muchas cosas más. Dale. Son 16:38 y acá tengo un mensaje en mi celular que dice: muchas gracias por brindar este espacio a temas que son verdaderamente muy interesantes y reveladores. Saludos, Fernando. Y tengo otro más con característica de Buenos Aires. Esta debe ser tu novia, digo yo. Saludos a todo el equipo de la radio y a Dani, mi novio. Sí, muy buen programa, ¿viste? Sí, Lorena. Ya vi Astróloga. el 011 y vi Astro y dije, listo, ya sé quién es. Es Lorena. Es una cuestión rápida de... Bueno, el tema es que quedamos en TP en el bloque anterior. ¿Eso vos cómo lo ves hoy? ¿Está como... ¿Se ha trascendido el solamente hablar de tierra plana? ¿O ustedes siempre siguen, digamos, como con más fuerza, por decirlo, para seguir divulgando y haciendo que la gente le toque esa disonancia cognitiva? Los insultos, estos burros inútiles, esto que decíamos fuera del aire. Claro, que eso que les toca, que reciben muchas agresiones. Acá en la Argentina no lo siento tanto,
Pero en España ha sido, unos meses atrás, fue como un descontrol de los medios masivos, pero cadenas conocidas, Sí. con programas específicos, persiguiéndolo a Iru, a Oliver Ibáñez, A a Javi Enrique, a Javi Pobes, que es un entrenador de fútbol. Javi Povesi, ex jugador de primera, renunció al fútbol a los 25 años. Y es una locura cómo explotó el tema, como en los medios masivos, que no es una cosa habitual, pero que ustedes recibieron, digo ustedes porque son los que están en la pantalla, son los que se exponen, los que ponen la cara, cómo los agredieron gratis y de maneras muy, con mucha mala intención también, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso, mira, después de todo este tiempo, yo esto lo trabajamos del 2015, lo vamos cuestionando, vamos encontrando personas, vamos encontrando, como te decía, hay mucha gente que, para que el público que está escuchando en este momento sepa, que nosotros decimos del closet. Claro. ¿Pero por qué decimos eso? Bueno, porque uno ya, viste, ha tenido la osadía de cuestionar hasta lo más profundo, lo más sagrado de cualquier punto. Digo, cuando digo sagrado es porque, no porque uno sea simplemente un irrespetuoso, sino porque, nada, a ver, voy a cuestionar esto. Claro, te A lo ver, planteás y lo investigás. Y más cuando estamos hablando de argumentación. Tal Digo, cual. porque si fuera una iglesia, yo te lo entiendo, y es más, está justificado, ponele la reacción. Pero ¿qué pasa cuando uno cuestiona a Einstein, por ejemplo, ¿no? Y su Claro, curvatura del tiempo o la y el ley de espacio. gravedad. Claro, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, ¿cómo vas a tocar? O sea, que ese es tu santo. O sea, Claro. te colgaste al santo. ¿Cuál es la diferencia? Porque la acción y la reacción es la misma que cuando vos tocaste a San Cayetano, por ejemplo. Claro. Es la misma, ¿eh? Está estudiado por los psicólogos. Tenemos amigos psicólogos, sociólogos, un montón. Claro, Y exactamente. ellos te lo estudian, te dicen, sí, esta reacción es extraña y es la misma cuando uno toca un templo, por ejemplo, cuando toca O como un lo mito. explica Enrique en Exponiendo la Verdad, que es el primado negativo famoso que también se está colando por todos lados, que reaccionás a algo que te muestran, pero porque lo tenés en tu memoria, en la más profunda, Sí, la que primitiva. que vos no tenés ni idea, que tenés grabado ese argumento. Entonces cuando te lo vienen a tocar, hasta te enojás, y las reacciones, por eso lo que ustedes están acostumbrados a que los agredan y de manera bastante dura, porque el humano reacciona emocionalmente, Sí. no racionalmente, Sí, ¿no es sí, cierto? Sí, sí, sí. Bueno, a ver. Reaccionamos, me Mira, incluyo. voy por la parte que vos decís, la cuestión de la forma. Nosotros siempre decimos que cuando uno cuestiona eso, vamos sobre la cuestión científica. Pero quien demuestra la ciencia, es decir, la forma de la Tierra es el otro. Y uno refuta. Es decir, uno va sobre, porque de eso se encarga la ciencia, ¿no? Tiene un paper, que se llama Claro. el paper review, ¿no? Entre pares se argumentan. Y ahí todos cuestionan a ver si eso, y si cuadra, entonces aparece el famoso consenso, ¿no? Estoy dando una generalidad. Sí, tal cual. En este caso, nosotros venimos a hacer la pregunta, y la mayoría de las respuestas son de, no sé, Eratóstenes, el barquito. O sea, no hay experimentación nueva, no No hay existe nada tal nuevo, cosa. tal Es cual. decir, yo tengo que decir, porque ya está demostrado. Me hace acordar, no sé si te acordás al Chavo, y la parte de Kiko, cuando el profesor Girafales le decía, bueno, a ver, haceme esta cuenta. No, pero eso es muy fácil, Terena muy difícil. O sea, te la pateaba. Es decir, Claro. esta discusión es tan vulgar, Claro. es tan Que no te- tonta. no te No tiene sentido hacerla. Sí. Y dice, hay una Eso frase es- creo que es de Orwell, está en el libro, que dice que es razonable para una persona sensata cuestionar lo obvio. Hay una canal. Exactamente, que eso fue un descubrimiento para mí. Yo por lo menos es como que entré ahí, la primera movida de piso es, bueno, que fue que como muchos empezamos en la pandemia, las vacunas siempre fueron buenas, hasta que un día no. Entonces vos tenías que empezar a pensar en eso del pasado, en esa creencia, y confiar ahora en qué. Y cuando vos decís, y es básico, porque en otra etapa de nuestra vida no hubiéramos cuestionado una vacuna. Yo soy mamá, tengo 2 hijas. También, ¿qué aprendí? Las mamás también aprendemos cosas que a veces no tenemos el sentido común, creo que por ahí tenemos alguna flexibilidad. A una la criaste y resulta que a los bebés no había que acostarlos panza arriba. Después a la otra la criaste y resulta que hay que acostarlos de costado. Entonces dijiste, bueno, pero entre 2 hijos, que no pasó tanto tiempo, cambiaron tantas cosas, o sea,
hay estudios científicos, se refutó lo anterior, y hay otra cosa que no se pueden tocar. Claro. Ese tema es muy candente porque aparece una tensión de la salud pública, ¿no? A mí me gusta decir que las enfermedades pueden ser colectivas, pero la salud es individual. La definición de la Organización Mundial de la Salud dice el completo bienestar físico, mental y social. ¿Qué pasó en el 2020? ¿Dónde estaba lo social? El distanciamiento era social, no físico. No, era social. Y decía y social. Se llamaba así, distanciamiento Entonces, social. yo hacía este cuestionamiento y te voy a dar un ejemplo que pasó eso para ir a ese tema. No me quiero meter mucho porque es un tema más complejo, pero... No, pero está bien porque es fundamento del inicio de muchas preguntas. Sí, pero te voy a dar este ejemplo. El caso del barbijo. Vos cuando estudiabas los fundamentos de la OMS, que tenía un montón de paper y todo esto, la conclusión era, pregúntele a su médico más cercano. Te estoy haciendo un resumen, yo hice un análisis de 1 hora de eso. Y resulta que cuando ibas a tu médico más cercano te decía, pero yo estoy siguiendo los lineamientos de la OMS. Sí, entonces sí. Entonces era un bucle. Y claro. eso se entiende, yo lo entiendo los muchachos, porque están acostumbrados a acatar protocolos. Tal ¿sí? cual. Bueno, está bien, eso no lo entiendo eso, pero ese ejemplo que estoy dando hace que uno se pregunte, digo, entonces ¿quién tiene el fundamento? Si vos me estás diciendo consulte al médico más cercano y el médico más cercano me llevaba a la OMS y así. Claro. Bueno, desde ese punto de vista, volviendo a lo que me preguntaste inicial de la forma, yo puedo irte a Freud. Mirá dónde me voy a ir. Freud establece las heridas narcisistas, no sé si te acordás. Y establece 3. Él dice, la primera, y ahí está el cuestionamiento cosmológico, es la de Copérnico. Mira qué casualidad. Por eso nosotros decimos, no, pero ¿qué me cambia? Dice la gente al final. No, pará que Freud dice que la primera herida narcisista de la psique humana es la doctrina copernicana. Copérnico es el que corre del centro a la Tierra y lo pone como un planeta más. Es decir, planeta viene de planaos, que significa estrella errante. Él cambia la configuración de la Tierra. Tierra significa algo firme. Claro. Y la pasa a llevar como planeta. Es decir, algo que está errante, vagabundo por ahí. Sí. Entonces, esa primera herida de la psique hace que uno se pregunte ya desde Freud, ¿qué herida nos produjeron? ¿Es importante este debate o no? Para mí ahora es súper importante. Pero yo te estoy citando a Freud porque alguien, insisto, siempre dice, ¿y este quién es? Este pibe que viene acá a las 4 de la tarde, un día jueves. A romperme la esquema. Bueno, busque las heridas narcisistas y la primera de Copérnico. La otra es la de Darwin. La expresión de Copérnico es, el hombre no es el centro del cosmos, del universo. Esa es la síntesis de eso. La de Darwin es la segunda herida narcisista, que dice, el hombre es un animal más. Claro. Porque evoluciona. Esa es la que tocamos el otro día con el chiste del dinonegación. Porque los paleontólogos, y el otro día estábamos mirando un podcast de uno, él dijo, nuestra disciplina se encarga de encontrarle argumentos a la evolución. ¿Listo? ¿Está bien? Claro, o sea, ellos creen en Darwin y en toda la evolución. Listo. Ya está. Entonces, listo. No vamos a cuestionar esa... Nada, no, nos encargamos de esto. Perfecto, listo. Y está muy bien que lo digas. Me gusta que lo digas. Entonces, la segunda herida narcisista es Darwin, el hombre es un animal más. ¿Qué herida es esa? Y la tercera es la que él se introduce, Freud, y se pone a sí mismo como una herida, donde aparece esta de el no control del sí mismo, porque aparece el subconsciente, y que él no lo quería llamar inconsciente, y no lo quería llamar subconsciente, porque los médicos de esa época le llamaban y él quería no confundir, pero básicamente dice esto de que nosotros no somos dueños de nosotros mismos, es una síntesis. Entonces, esas 3 heridas están escritas por Freud en un estudio que hizo, como las heridas narcisistas al ser humano, de la cual una es el debate cosmológico, Mira. el otro es el debate de la cosmovisión, y el otro es el debate, de la evolución, y el otra, la última, es del individuo, el individuo de la comunidad. Las 3 heridas, llamadas así, entonces te hace cuestionar, te hace preguntarte, ¿es importante este debate o no? ¿O ya está todo cerrado? Ya esto es sacrosanto, esta es la verdad absoluta. Claro. ¿Puede la ciencia hablar desde la verdad? Vuelvo a citar a Darío Zeta. Me gusta porque lo cito, porque a nosotros nos atacan los famosos progres, como se dice hoy, ¿viste? Claro. Nos atacan.
Y yo voy a citar a él para traerlo a la mesa, para que lo escuchen, porque lo escuchan, pero en esa parte no lo escuchan. Él dice, está en un programa junto con Pavlovsky, nosotros citamos, cuando él dice, ¿te acuerdas? Verdad relativa, verdad absoluta, verdad. Y Pavlovsky le dice, bueno, por ejemplo, le dice, que la Tierra se mueve y que se rota sobre su eje y que se traslada. Es una verdad absoluta, le dice Pavlovsky. Y Darío Zeta le dice, no. Y Pavlovsky se muerde el labio. Se muerde el labio, pues dice, ¿cómo que no? Dice, no. Dice, vos, dice, si encontrás a un científico que te hable en términos de verdades absolutas, entonces quítale el guardapolvo y vas a encontrar una sotana. Sí, eso lo han dicho ustedes, lo tengo muy presente. Eso lo dijo él en un programa en la TV pública. ¿Y qué pasa? Que eso quiere decir, vamos a trasladarlo a lenguaje, o sea, una persona que se cree científico termina siendo un creyente, en vez de ser un investigador, un cuestionador, que de eso se supone que es la ciencia. Claro, por eso, ¿puede hablar desde la verdad? Esa es la pregunta que hace. Entonces, si no puede hablar de la verdad, ¿busca la verdad o busca la explicación que mejor le cuadre? Sí, lamentablemente estamos en un mundo que busca la explicación. ¿Viste? Y muchos dicen, creo que eso lo dice, yo sigo un coach de empresas, Sergio Fernández, que dice, ¿vos qué querés? ¿Ser feliz o tener dinero o tener razón? Y bueno, acá están muchos buscando tener razón. Es un coach de empresas, por eso tiene que ver con metas económicas, estamos hablando de plata. Pero te dice, ¿vos qué querés? Contate, siempre te dice que vos analices tu propia empresa y que te cuentes verdad. Me dice, ¿qué querés? Te estás mintiendo mismo. Claro. Bueno, entonces este debate que puede ser en el negocio o en lo que sea, ¿qué queremos en esta vida? ¿Queremos tener razón nada más? ¿Es para nuestro ego? Mira, te voy a dar un ejemplo. Yo hice un análisis de la palabra pseudociencia y en la portada puse astrología, numerología y tarot. Y, ¿viste? Alguien reaccionaría, no, o sí. Claro. Un científico diría, sí, son pseudociencias. Tal cual. Y así, ¿viste? Con una firmeza. Sí. Porque eso no es. Y otro diría, no, pero si yo te puedo argumentar que la astrología, si uno busca la RAE, busque usted que está del otro lado, RAE, astrólogo, y ponga matemático, la quinta y la sexta definición de la RAE, el matemático era astrólogo antes. Son lo mismo. Porque era un análisis del cielo en función de ángulos y cálculos matemáticos. Exactamente, hoy te lo hacen todas las computadoras, pero posta que había que agarrar una carta, había que dibujar, había que hacer el grado, había que hacer el ángulo. Y aparte, digamos, en la carta natal tenés en el grado no sé cuánto, o sea, todo está como... Grados, minuto y segundo. Estás en un círculo, 360 grados, tal cual. Así que estamos hablando de matemáticas. Este ejemplo que te digo hice el chiste, que no era un chiste, sino que es pseudociencia. ¿Y por qué la gente llama esto? No, esto es pseudociencia. ¿Y eso qué está haciendo sin querer? Te lo quiere bajar de precio. Claro. ¿Por qué? Porque parte de la premisa de que si es científico es verdad. Y entonces está aceptado. Claro. Todo lo que vos ponés, que le ponés el título de ciencia o científico... Esa es la época de hoy. Claro, es como que está avalado. Entonces yo le digo, no sé si la astrología, la numerología y el tarot, quieren ser ciencia. ¿Y quién dijo que la verdad está en la ciencia? Ustedes. Tal cual. Al filtrar el conocimiento solo a través de un paradigma como la ciencia, pero hay 4 paradigmas: la economía, la ciencia, la religión y la política. Tal cual. Esos son los cuadrantes que vos decís. Nosotros de eso lo asociamos a un cuadrante. La economía al cuerpo, la ciencia a la mente, el alma, ¿sí?, a la religión y la política al espíritu. Cada uno con un verbo determinado, ¿no? Con una acción. ¿Sí? El ejercicio de la voluntad es el poder, la política, y por lo tanto el espíritu. El saber metafísico y el creer en otro es la religión, por eso el religare. Claro. Y la mente es el saber intelectual, como decía, ¿cómo se llama? Sábato. Él era un físico y decía, pero el hombre es mito y es símbolo también, no es solamente racional. Él, que era licenciado y daba clases y era el director de la Universidad de La Plata, si mal no recuerdo, de la licenciatura de física. Mira. Licenciado en física. El tipo era un físico y dijo, la literatura me llenó. La ciencia no me llenó, era racional. Eso sirve para explicar las cosas. Entonces, y el último cuadrante, el cuerpo, la economía, es el famoso tener y dar. ¿No? Entonces, en esos cuadrantes, que nosotros tenemos un canal de YouTube que se llama Cuadrantes, que también... Sí, tal cual. ¿Sí? Donde compartimos espacio con un médico,
con un sociólogo y con un diseñador gráfico. Lo lee Rodrigo González, el diseñador, el sociólogo Rafael Currao y Gastón Urclé, el médico. ¿Sí? Nosotros hacemos un canal que se llama Cuadrante y analizamos de todo, desde política, religión, ciencia, economía y todos los cuadrantes, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es, hoy, como la verdad la tiene la ciencia, cada cosa que no está por el filtro de ahí y que no puede explicarla, entonces es pseudociencia, le bajo el precio. Claro, y es que yo terminé como de comprender que estamos justamente en una época cientificista, hace muy poco te diría, a pesar de ver, de escucharlos, de preguntarme yo misma y de hacer mi propio estudio, análisis de las cosas que nos pasan todos los días, que claro, y tenés puesta allá arriba y también esto que vos dijiste y los avales y los títulos, que por suerte ya hace rato que se viene esto en el mundo de los negocios y del emprendedurismo y todo eso se viene rompiendo con esto de los avales. En cuanto a formarte en tus capacidades, tus habilidades y otro tipo de cosas que hoy se llaman de otra manera también. Pero claramente hoy la ciencia, o decir ciencia y parece ¿viste? Sí, súper importante y como que le pasa el trapo a todo lo demás y bueno, porque baja. Confunden ciencia con tecnología muchas veces, ¿no? Por supuesto que están acompañadas, pero ahí hay una cuestión de el famoso pragmatismo. En la antigüedad, los filósofos, Newton, por ejemplo, Newton tiene en todas sus publicaciones solo el 10% aplicado a la ciencia física. El resto era alquimia, astrología. Claro, ahí se hacen los giles. Sí, era alquimista. Sí, claro, ahí se hacen los giles. No, pero pero además, era un tonto él. O era un genio o era un tonto. Pero vos lo nombraste a Einstein, y Einstein se juntó También. con los indios Hopi, casi todos los que como que profundizaron en la ciencia terminaron en un momento creyendo en Dios, yendo para un lado más esotérico, porque hay un punto donde hay una incompletitud solo en el paradigma. Exactamente. Falta el saber metafísico, el mito. O la chispa de la vida, por decirlo en otro concepto, Sí, ¿no? sí, Es sí. como que se les queman los papeles en algún momento. Estaba mirando la hora porque ya estamos 16:57, tenemos que ir a otra tandita. Bueno, después contanos un poco más de, ya que estamos, porque yo descubrí que eras neuquino y que tenía acá a la vuelta de la esquina, en un vivo de no sé con quién, creo que estabas con Iru, creo que era. Vos dijiste, ay, decímelo a mí que yo soy de la tierra de los dinosaurios. Yo, ¿cómo de la tierra de los dinosaurios? ¿De dónde es este pibe? Y ahí empecé a buscarte y te encontré, porque me picó el bichito de, ¿cómo? ¿Qué pasa con los dinosaurios? Sí. Creo que a todos nos pasa eso. Así que bueno, vamos a dejar algunas puntas de dinosaurios. No, imagínate mis amigos de Facultad de Geología, algunos conocidos, ¿no? Lo que pasa es que yo los comprendo. Si yo también estudié con ellos las unidades básicas, porque las primeras, por ejemplo, Geología, la Facultad de la UNCO, comparte las bases con ingenierías. Las primeras, y licenciaturas en Matemáticas y Física. Las primeras las compartís. Claro, el primer año van todos El asunto juntos. son las premisas asumidas. Ahora vamos a dar un ejemplo después de la pausa de cómo, según lo que yo le pregunte al experimento, va a ser la conclusión que tengo. Claro, que ahí ya entras casi en física cuántica, entramos como el efecto observador, entramos ahí. Bueno, Pablo. 2 mensajes. Dale. Todo mi apoyo a Dani, Iru, hermanos Barea, de un físico español, Jorge Sánchez. Grande, Jorgito, ¿eh? Y por otro lado, Gastón Celis Ourcle. El médico. Bien. Mira. Compañero Cuadrante. Es interesante comprender las reacciones de los sujetos y los colectivos en general. Buen programa, saludos desde Cipolletti. Y después agrega, ¿exoterizaron o esotérico? Claro, porque puede ser, es el conocimiento exotérico y esotérico. Está Eso es. Después lo podemos explicar. Dale. Eso también, sí. que bueno, después, me queda un minutito para decir que me gusta tu expresión. Dani tiene el canal Soberbia Somos Todos, donde vos a veces te dedicas a una palabra. No, que es una y son dos nada horas. más. Y agarro el diccionario de la Real Academia con todas sus acepciones
Y vos decís, parece una boludez. En algún momento yo te he escuchado decir, parece una boludez lo que hago. ¿Qué es una boludez? Porque estoy leyendo lo que está escrito, que está en el diccionario que todos tenemos en casa. Y realmente abrís cabezas. Hay que concentrarse y prestarte atención, porque es intenso. Pero me haces acordar, ahora también descubrí el año pasado a Mauro Biglino, de leer la Biblia literal. de manera literal, y porque nos pasamos interpretando. Y es natural, nos sale como sin pensar. Así que bueno, eso lo dejamos para luego, para después de la tandita. 17:06, ya estamos. Tengo otro mensajito de Fede que dice: un saludo enorme desde Azul, Buenos Aires. Sáquenle jugo a Dani, que es un tipo al que se lo puede exigir. Abrazo enorme, Fede Santarcángelo. El Fede es el literato nuestro. Es un gran literato. Mira. Puede escribir lo que vos quieras. Mira qué bien. Sí. También puede justificar entonces También, lo que vos quieras. Él es el que sí. hizo el video con Iru el otro día de los fundamentos de por qué este cuestionamiento de la explicación darwinista y todo eso. Vos sabés que lo vi un video de Iru que fue a un canal de streaming con unos chicos jóvenes que no sé dónde era. El de la Cielo, el de la radio esa. Ah, ¿eso era? Sí, debe ser. Que casi los convenció. Casi. Pero creo que quedaron ahí. Quedaron claro, porque dudando cuando porque vos vas a una los llenaban de preguntas, no podían parar de preguntarle. Claro. Pero está bueno. Sí. Porque te revuelve las ideas. A mí lo que me gusta de todo este movimiento es, no es importante convencer a nadie de nada, pero que vos descubras que podés cuestionarlo todo y también ser, como una cosa que vos hablás siempre, que ser individuo, que es decidir, tomar tus propias decisiones y qué querés, qué crees vos de cada cosa o qué se te comprobó en tu vida real. Que justamente esta mañana que estaba con otra gente que les decía que vos venías, yo le digo algo tan básico que a mí son cosas tan elementales que aprendí de escucharlos a ustedes. Dice, yo estoy parado siempre acá y el sol hace siempre sale por el este, se oculta en el oeste, veo pasar la luna, veo la analema, porque donde yo vivo, por ejemplo, hay días que la luna la tengo en una ventana, otras veces en otra, y eso lo puedo observar. No es algo que estoy inventando nadie. Una frase que yo tengo ahí puesta en mi canal y en mi Instagram es: puedo estar equivocado. Esta charla puede ser todo errática. Totalmente. Lo que me interesa a mí es si yo soy verdadero en este momento. Yo soy quien después expresa determinadas ideas equivocadas o no importa. Lo importante es que si es válido, bueno, después, si nos equivocamos, si nosotros tenemos el derecho a reír, porque nosotros no estamos imponiendo. No, yo no caigo a un lugar a decir esto lo que es. Sí, cuando me preguntan, sí voy a decir lo que pienso. Exacto, decís lo que pensás, pero digamos, si tenés que fundamentar el movimiento con esto que estábamos hablando y cuestionar el cientificismo como doctrina, vos tampoco te podés poner firme en alguna idea. No, uno tiene la firme. A ver, por eso, al final del recorrido que siempre hacemos en el canal de Iru es: lo que a mí me interesa es, muchachos, digan de dónde hablan, porque ocultan sus axiomas. Exacto. Digan que yo le creo a le creo al otro, y si ya decís eso, está muy bien, porque yo no hay manera. Recién cuando te quería decir si iba a usar la palabra creo, y no la quería usar porque no sabes cómo explicar. Claro, pero está bien porque, mira, vamos a bajarle el drama a esa palabra también. No, si crees, entonces sos religioso. Claro. Vamos a bajarlo un poco, porque creer en el otro es estar espalda con espalda. Es una relación de trabajo. Claro. Es una relación de pareja. Es una relación de amistad. Yo no estoy, porque si no tengo que estar todo el día al lado. Claro. Y no, sí. Hay veces que yo no veo, y más, es tan importante eso, que el que está espalda con vos, porque vos te pusiste en la espalda, quiere decir que hay una confianza plena. Sí, si le das la espalda a alguien, le estás confiando todo. Te está cubriendo el flanco, el 180 grados que vos no ves del otro lado, te está viendo esa persona. Y eso es la amada, el amado y el camarada, en una batalla determinada que puede ser, digo una batalla muy metafísica, ¿no? Entonces, esto que pasa del creer está ahí. No digo que no, digo que ustedes confían. Eso es en definitiva la palabra que se está usando. Pero no quieren decir eso,
porque parten de decir que hablan desde la verdad. Y ahí está la cuestión. No digo que no tengan verdad, por eso digo yo que hay que ser verdadero. Lo que digo es que no ocultan como una verdad colectiva, no desde el individuo a una comunidad que tiene algo en común, sino que es la universal, ¿no? ¿Y qué pasa? En la historia está demostrado que los pueblos son los que tienen su verdad y los pueblos, digo, una familia también, son los que en definitiva marcan esa verdad que tienen. Es decir, no es lo mismo, y ahí hablamos de época, nacer en Barcelona en la década del 40 que nacer en Barcelona en el 2010. Ni hablar. Fíjate, ahí hay una cuestión de lugar, y tampoco es lo mismo ser la misma familia o otra familia en Barcelona en el 40 o otra familia en el 2010. Entonces fíjate que hay tres elementos que a mí me gusta seguir mucho un psicólogo que se llama Juan Pablo Rey, que él establece esto, que no es de él, pero él lo sintetiza así. La familia, la psicorregión, es decir, dónde uno nace. Sí, esa palabra que me parece muy interesante. Y la época. Bueno, yo digo que esas son cosas, viste, si vos crees en el libre albedrío o en el destino, hay cosas de destino, y una de esas en las que creo que el destino es haber nacido acá, por ejemplo, en mi caso, haber nacido mujer, y en este tiempo. Esas son es el destino que me tocó. Todo lo demás ya corre por mi libre albedrío, pero hay cosas que no, como decís vos, son como, este es el momento. Es como una carta natal. Exacto. Es una configuración que es como los elementos del cual vos tenés que dar respuesta. Entonces, mira, yo antes de la pausa había dicho que podemos explicar, por ejemplo, en el caso del debate cosmológico, muchos citan a Eratóstenes, ¿no? Para decir, Eratóstenes ya sabía que la Tierra era esférica. Bien, Eratóstenes es el siglo III a.C., primero hay que saberlo. Después hay que comprender cómo fue la charla. Y cuando uno busca todos los libros, o la mayoría de los libros que van contando el relato siempre es ambiguo, no existen fuentes confiables, no que en realidad hizo 800 kilómetros, no. Bueno, vamos al experimento directamente, más allá del mito. La pregunta que hay que hacerse es, ¿puede el experimento ser explicado de maneras diferentes? Sí. ¿Cuál es el tema de Eratóstenes? Que el experimento está bien lógicamente comprendido. Es decir, la lógica y el traslado del experimento, y por lo tanto la conclusión del experimento, es correcta. Lo que hay que preguntarse es, ¿y qué asume Eratóstenes? Porque todo experimento plantea una hipótesis. Exactamente. ¿Qué Esa asume? palabra todavía no la usamos, pero es fundamental. En el método científico. Totalmente. Tenés que plantear una hipótesis y ahí te pones a experimentar. Observación. ¿Cuáles son las hipótesis? ¿Qué es lo que él asume? Lo que pasa es que después se asume como una verdad, con el diario del lunes cualquiera. Asume que los rayos llegan paralelos. La pregunta es, en el método científico que no existía para esa época, no existía el método científico, no aparece después de Newton y Galileo el método científico. Él asume que los rayos son paralelos porque el Sol está muy lejos, lo asume. ¿Cómo lo sabía? No lo sabe, lo tiene que asumir. Y asume que la Tierra es esférica. Es decir, hay algo que desterrar ahí. No quiere demostrar que la Tierra es esférica. No, él no lo hizo para eso. Quiere calcular el radio porque para él ya era. ¿De dónde sacó Eratóstenes que era? No lo sabe. No lo sabe tampoco porque menos que con la hoy ni siquiera había aviones en esa época. No. Entonces, fíjense que esas dos asunciones le pregunta al experimento y hago la conclusión y calculo el radio. No quiero demostrar la forma, quiero calcular porque ya sé la forma. ¿Cómo sabía Eratóstenes? No lo sabía. ¿Qué era Eratóstenes? Un pitagórico. ¿Qué eran los pitagóricos? Una secta religiosa. Exactamente. ¿Qué decían? Que el círculo era la figura perfecta y que la esfera el cuerpo perfecto. Por lo tanto, la famosa cuadratura del círculo. Por lo tanto, la Tierra tiene que ser esférica. Bien, eso no está mal. Muy bien Eratóstenes, pero vos no demostraste que es esférica. Vos lo que hiciste fue calcular porque ya asumiste que era. ¿Ese experimento puede ser explicado de otra manera? Sí. Tomo los mismos palitos o postes, o viste, hay un montón de modelos de eso. Sí, en general palitos clavados en la tierra. Claro, en el cenit del sol, el día tal fecha, a tanta distancia, hago ¿sí? el mismo experimento. ¿Y qué pasa si yo considero que la Tierra es plana, es un plano, es decir, que estoy sobre una superficie plana, ¿sí? como un plano infinito que se calcula en electrostática, y que el Sol está más cerca y que los rayos son divergentes? Entonces puedo hacer el mismo experimento. De hecho, hay un montón de fenómenos. Hay una mesa puesta donde hay un foco cercano y hay tres
viste, separados 3 palos de la misma altura y van Claro, y ves proyectando distintas las sombras. Claro, tal cual. Ese experimento es el mismo, pero lo que cambió fue la premisa. Entonces, si no aprendemos a usar, a comprender que las hipótesis y los planteamientos iniciales que se asumen parten y van a condicionar la respuesta del experimento, entonces no estamos entendiendo que existen varias explicaciones para un mismo evento. Y yo te voy a dar otro ejemplo, digo, para los científicos que están escuchando del otro lado, que van a después pegarte un par de bifes. Para que se entienda, digo, porque también sabemos de ciencia. Hay un gran experimento histórico que marcó el cambio de la ciencia, que es el de Michelson y Morley, ¿sí? En el siglo XX, ¿sí? Perdón, 19, 1890, por ahí, 1887. El experimento de Michelson y Morley era encontrar el viento de arrastre. Mira lo que hacían de ellos. Ese es el experimento que concluye que el éter no existe. El éter que estaba antes en la tabla periódica, ¿eh? Sí. Era el cero era. Ahora no está más, la sacaron. Ahora está el primero, el hidrógeno. Antes estaba el éter. Bien. Ese experimento... Pero el éter, hasta borraron la palabra, porque yo que vengo de radio, en otros tiempos de la radio, en los inicios de la radio, se hablaba de éter. Sí. Era una palabra que estaba en la vida. Estaba en el aire. Estaba en el aire, exactamente. Entonces este experimento, yo he debatido con físicos, pero porque lo hemos estudiado juntos con compañeros de ingeniería, en física 4, qué sé yo. Y Michelson y Morley dice, no, Michelson y Morley quería demostrar que no existía el éter. Demostró que no. Michelson y Morley decían, mira, otra vez, hay que prestar atención a las premisas. Si la Tierra se traslada, fíjate, ya asume que hay un movimiento. Hasta el momento no había sido demostrado. Porque Foucault falló con su péndulo. Después lo vemos. Si la Tierra se traslada y el éter existe, fíjate, las dos cosas. Las dos. Es decir, que se traslada y existe, entonces con este interferómetro voy a poder encontrar el viento de arrastre de la Tierra trasladándose. Es decir, fíjate, si la Tierra se mueve en el éter, claro, va a dejar un viento de arrastre. Exacto. Y eso se va a evidenciar en el interferómetro. Es decir, si yo largo un haz de luz, o sea, un fotón, podemos llegar a decirlo, o un haz de luz, va a llegar en el espejo, tiene que llegar con un retraso de unos milisegundos que yo lo puedo determinar. Hacen el experimento en un sentido, hacen el experimento en otro, digamos, para ver de acuerdo a la fecha, ¿no? La época, en función de cómo, de acuerdo al modelo de Kepler, se va trasladando la Tierra. Cuando hacen el experimento concluye que es nulo. ¿Qué significa eso? Que no pudieron comprobarlo. Que no pudieron encontrar el viento de arrastre. Exacto. ¿Es lógico lo que preguntan? Sí. ¿Cuál era la otra conclusión de ese mismo experimento? Que la Tierra no se traslada. Claro, que no había Y movimiento. por lo tanto el éter sigue existiendo. Y resulta que después sacamos el éter, empezamos con la contracción de Lorentz. Fíjense la consecuencia de esa conclusión, ¿eh? Terminó siendo como fortaleciendo la otra. Aparece la visión, el éter lo sacamos entonces tiene que haber, digamos, una dilatación del tiempo y el espacio, que entonces y aparece Einstein con la relatividad especial, después la relatividad general y toda una cuestión, y pasó la ciencia, apareció la mecánica cuántica, la teoría del todo que no se encuentra, qué sé yo, y ahora los científicos de hoy, los que son sensatos, te empiezan a explicar que existe el éter, pero no se llama éter. Bueno, tiene estas características, y una vez me acuerdo, hay una entrevista de el fallecido periodista, me olvidé el nombre, ¿De qué? el que fumaba, el del día de, me olvidé el nombre. De la La nata. Nata, perdón, gracias. La Nata entrevista a un físico y entonces la Nata lo mira así, viste, fumando, y le dice, ¿y eso no es el éter? Y le dice, bueno, es algo parecido. Dice, vean las entrevistas. El tipo no le queda otra, muchacho, piola el pibe, Claro. que decir eso. O sea, se lo cargaron, hicieron unas ecuaciones con una conclusión clave. Si el éter no existe, la luz se puede trasladar sin medio. Y la luz no es una onda por definición. ¿Cómo una onda se va a trasladar sin medio? Claro, ahí está, es como al vacío y el vacío. Y aparece el espacio exterior. Exacto. Entonces, ese ejemplo que estoy dando, ¿sí? Que, perdón, es técnico, es a veces muy necesario, es muy difícil en radio, lo sé, pero marca de cómo un mismo experimento, de acuerdo a lo que yo le pregunte y las asunciones que haga, la conclusión va a ser diferente. Mira, vos me haces, yo lo que observé cada vez que cuando se hicieron debates, estos programas que hicieron en España, y algunos que pudo ir Iru y sobre todo con Javi Pobes,
que supuestamente pusieron científicos enfrente. Digo supuestamente porque no sabían nada. Eran unos ignorantes. Y el tema es que lo que está demostrado que los que están involucrados acá en el movimiento y en dar explicaciones, vos, por ejemplo, este experimento, no lo había escuchado nunca. Mirá que me he escuchado un montón de explicaciones de toda clase. Después vino otro experimento, Sagnac, Michael Sonigale, hay un montón. Bueno, este no lo conocía. Pero el tema es que, como vos decís, se usan como los mismos, lo que yo observo sin ser haber profundizado en eso, que se usan los argumentos con, como vos decís, cada uno puede traer agua para su molino agarrando un experimento cualquiera, un experimento que quiso demostrar algo, y cada uno, pero porque hay esto de la creencia, que terminaron no profundizando y quedándose en la creencia, en el libro. Y el tema es que al movimiento, en este movimiento cosmogónico, cosmológico, sí. Ponele, se han tenido como, a vos te ponen en problemas todos los demás, cuestionándote a vos, han profundizado tanto y tienen, lo que más me gusta es esto, que tienen explicación para todos. Y bueno, es muy gracioso, digamos, ver una discusión con alguien que cree que está seguro en lo que dice y que cuando tiene que ir a argumentar se queda en el aire. ¿Por qué? Porque todos fuimos educados en este sistema, ¿no? Claro, y vos creés... Yo conozco el modelo. Es más, lo tuve que estudiar más y me lo sé más que aquel que lo defiende. Porque obviamente... Ahora, ¿sabés qué pasa? Que la gente parte de una idea de que vos realmente no estás tratando de cuestionar en serio, sino que vos tenés un negocio detrás, que querés ser conocido. Ay, sí, porque lo que dicen, por ejemplo, vamos a aclarar que muchas de los detractores dicen, claro, porque venden remeras con el logo, porque se llenan de plata. No podemos vestirnos nosotros, claro, no somos humanos. Exacto. No podemos comer, no podemos tomar mate, no podemos juntarnos. No pueden promocionar ni nada, ni no pueden tener tantos. Entonces, no cuentan esa parte, ¿no? Nosotros nos cuentan solo la parte linda de ellos. Sí, la parte, digamos que... No cuentan la parte, por ejemplo, de que Galileo no fue condenado, que no es cierto, que fue el primer líder de la Iglesia Pontificia Vaticana. Lo dijo Monseñor Sánchez, que era uno de los monseñores, ¿sí? del ex Papa Francisco, o sea, Bergoglio. Él no fue condenado por eso. No, o sea... Ellos mismos, cuando vos investigás profundamente, claro, entonces se repite el mito, claro, que fue quemado esto, entonces se utiliza como argumento, ¿ves? Como para tocar la emoción de la persona. Decir, ¿viste? Antes, entonces, si yo tengo que ir para este lado, que nosotros somos los nuevos Galileo, no, Galileo lo prendieron fuego por eso. Ni siquiera lo condenaron por eso, sino por otra cosa. Pero no fue por eso, fue el primer líder de la Pontificia Vaticana. El otro día estábamos en un vivo con Iro, en estos vivos de YouTube, y yo estaba mostrando en un libro el Tratado de la Esfera de Galileo, donde era geocéntrico. Cuando todavía dice no defendía las ideas de Copérnico. Mira. Pero después te dicen que Copérnico fue condenado, también no aceptaron las ideas. ¿Cómo no? ¿Quién financió eso? Entonces aparece un relato detrás, que es el que se precisa, que es el social, para que sea aceptado el relato. Sí, pero es una locura como a veces el relato, qué poder tiene, ¿no? Sí. En todo sentido, ¿no? Nosotros lo hemos vivido mucho y lo seguimos viviendo sí. en nuestro país específicamente. Entre lo que te cuentan y el bolsillo, digamos. Viste como decía el general, la única verdad es la realidad. Sí, Entonces, exactamente. Esas son las cosas que deberían hacernos ruido y como nos dejamos alegremente convencer por palabras bonitas o como sea, ¿no? Porque la emocionalidad es innata y todos estamos atravesados por eso. Entonces, bueno, ahí uno decide tomar los argumentos como personales. Entonces, no como dijiste vos al principio cuando recién empezamos a charlar, ideas con ideas. Ahí lo hacemos personal, entonces bueno. Se identifica con las ideas. Yo siempre hago este ejemplo. Si uno se identifica con las ideas, ¿qué pasa cuando las cambia? ¿Que ya no existe más usted? Si usted sus ideas, sí. Porque usted y yo agarro siempre un cuaderno y digo, mira, yo cuando iba a sexto grado no sabía multiplicar, no sabía hacer una ecuación diferencial. Estas eran mis ideas, mi manera de ver el mundo. Claro. Ahora yo sí sé que entonces yo no existía ahí. Eso es un ejemplo burdo,
muy bajo, pero para que se entienda que si usted se identifica con sus ideas, usted se tiene que identificar con esas verdades absolutas, que no son muchas. No, no son muchas. ¿Cuál es la verdad absoluta? Esa que hace que usted exista. Por eso la gente, cuando le sacan las verdades absolutas que son propias, que por ejemplo podríamos decir nosotros el valor, el amor, la voluntad, nosotros trazamos ciertas verdades, donde se construye a partir de eso una comunidad o el individuo traza su argumento, la gente tiene miedo a lo que se llama el sentido de pertenencia, quedar afuera de la pertenencia, entonces sigue a la masa. Bueno, es que justamente una de las necesidades básicas del ser humano es pertenecer. Eso Y está, bueno, vos sabés que vos tenemos estudiaste, me dijiste fuera de aire que estudiaste la biodecodificación, bueno, también uno estudia medicina germánica y eso es el sentido de pertenencia y es el derrumbamiento de la existencia, ¿sí, no? Claro, tal cual. Y vos a veces, mira, yo siempre yo me río de mí misma, pero te digo, yo te hago no sé, un módulo de constelaciones y al otro día estoy en un curso de ventas, ¿no? Porque esta es la vida, Sí, es la sí, vida sí, misma. sí. Y por ejemplo, hay uno que se autodenomina el mejor vendedor del mundo, que es Jürgen Klarich, un boliviano, criado en Estados Unidos y desarrollado su carrera en México, que él fundamenta todo su sistema de ventas en los tres cerebros, en la teoría de los tres cerebros. Y el tipo que se dedica a la venta te dice el que compra es el reptil, y te lo dice así. El reptil es el que siempre compra, porque dice hasta el tipo más capo que se cree muy, muy guay, le terminas vendiendo el reptil. Sí, sí, sí. Entonces no podemos escapar de nuestro ser, de quiénes somos, de cómo hemos sido fabricados, ponele, que cada uno crea lo que crea, pero cómo se armó este ser humano con esa mezcla de pensamiento, emoción, esa creencia en algo mayor. Uh-huh. Entonces, bueno, cuando planteamos todo esto, que estamos removiendo como tu piso, removiendo todo, es complejo. Porque mira, me haces ir, a mí por lo menos todo esto me explota la cabeza en el sentido de que estamos viendo hasta cuando vos te cuestionás estos paradigmas, como vos dijiste, antes yo no existía. Yo me siento, por ejemplo, en etapas de mi vida, siento que era una persona absolutamente, pero totalmente otra, viste, la que vivía alienada en el sistema, con otras ideas, y era yo. Claro. Y bueno, eso es todo esto que estamos hablando, que parece, como vos decís, estamos hablando ponerle un concepto, te mueve hasta la raíz más profunda. Eso es clave, porque cuando nosotros planteamos el debate cosmológico, ¿es lo mismo que la Tierra esté firme o se esté moviendo? Porque que si muchos alguien les dice, no, a mí ¿qué me da cambian? igual. Sí, muchos Bueno, dicen. ¿y por qué entonces la gente se dice esto que decís? Me muevo en el piso. ¿Qué problema hay si el piso se está moviendo en este momento para la cosmología? Bueno, porque en realidad, ¿ves? Naturalmente hay ahí un concepto que necesita de pilares firmes. Por eso la palabra tierra significa firme. Por eso la expresión planeta Tierra, que a mí me da, yo la analicé en un directo, es un oxímoron. Planeta Ajá. significa estrella errante En movimiento. y Tierra significa algo Fijo. firme. Planeta Claro. Tierra, hay una Y ya oxímoron. estamos con disonancia Listo, cognitiva. ahí hay un oxímoron. Ahora, Ya. después me dice, no, bueno, lo que quiere decir, aparece la explicación secundaria. Pero al iniciar, cuando uno dice, me moviste el piso, incluso una persona en un enamoramiento, quiere decir que me sacaste de lo fijo. ¿Y por qué precisamos eso? Bueno, eso es importante entonces en la cosmología. ¿Qué se está discutiendo acá? ¿Es meramente la forma? No, es todo un trazado de una No, es cosmovisión mucho completa. más, es mucho más, te atraviesa de una forma que yo creo que a mí me llegó por eso, ¿no? Porque fue como, si puedo plantear esto, puedo replantearme absolutamente todo, Ujú. absolutamente Y todo. después está en un lugar uno, ¿eh? O sea, no es que después de que duda de todo, no queda en la nada. No, no. No quedás en la nada. Pone ahí, pone las cosas adelante y toma las que sí. Pero ya ahora desde lo consciente, desde lo sabido. Exacto. desde el Y por otra recorrido. parte también yo creo que desde mi punto de vista, de lo que puedo yo decir como experiencia, y que también me hizo como tener otra apertura a todo, o a todo el mundo y aceptar mucho más
todo lo que cualquier persona crea de cualquier cosa. Es como que despertó en mí una capacidad que yo no tenía en todo caso de entender a mucha gente en otros temas o en cualquier temática, de poder decir, bueno, siempre hay alguien que mira distinto, se para en otro lugar, o sea, por eso te puede revolver mucho. Ya estamos pasaditos de la tanda. Vamos a la tanda y ¿tenemos algún mensajito más? Bueno, yo ya leí el que tenía acá también. Sí, pero no tiene nada que ver con lo que estábamos hablando. Así que a la tanda nomás. Y ya es el último bloque. 17:43, bueno, ya se nos va terminando el programa. Hablábamos fuera de micrófono que nos entusiasmamos acá con Dani y empezamos a filosofar. Lamentablemente sí. Nos vamos un poco por las ramas. Pero es muy interesante poder dedicarle un momento a esto, a cuestionarlo todo, a ver cómo también nos impactó a nosotros, porque vos desde cuándo, por ejemplo, cuándo descubriste todo esto, cómo te acercaste, cómo llegaste acá. Yo desde el año 2015 más o menos, 2015, 2016, vi algunos videos de la cuestión de la rotación terrestre, ¿no? Y yo decía, bueno, a ver, apareció un video, me acuerdo, de Roberto Benítez, que decía, la Tierra no está rotando. Está rotando, decía yo, ¿no? Claro, todos nos preguntamos lo mismo. Entonces miro el video, empieza la explicación, y digo, bueno, pero a ver, voy a buscar yo, que estudié física, cuáles son los experimentos. Y aparece el primer experimento de Foucault. Cuando empezás viste, yo ya tenía esta a raíz de cuestionar igual, porque en definitiva, mira, yo vengo del cristianismo, digamos, un cristianismo evangélico, si se quiere, para decirlo de alguna manera, y ahí de alguna manera te enseñan, viste, qué sé yo, en el discurso es el mundo es del maligno, entonces dudá de algo, viste, hay alguien que lo maneja, entonces bueno, lo entiendo. Entonces yo tenía esa praxis de cuestionar. Entonces cuando voy a buscar Foucault, me doy cuenta que el experimento, o sea, la manera en que dice, no, este es el experimento que demuestra que la Tierra está rotando. Y cuando lo empezás a estudiar con profundidad, que yo estudié ingeniería en ese momento. Claro, vos estás estudiando entonces, eso. Yo decía, pero saliste de colegio técnico, además. Claro, sí. ¿Qué onda esto? Porque en realidad se le da una velocidad inicial, cuando lo dejas experimentar libremente se frena. Existe un fenómeno que se llama alice, que cuando hay un eclipse se frena. Y después cuando vas a los museos o a las facultades, tienen un motorcito que los mantiene en el movimiento perpetuo, o sea que no es libre. No, porque lo que pasa es que si no, bla, 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 toda la explicación. Digo, no, pará, que si la Tierra está rotando todo el tiempo, no tengo que ni tocar lo que lo haría. Claro, nadie tiene que empujar nada. Claro, y los muchachos de ARFLAT es un equipo técnico de ingenieros, de físicos, etcétera, que es el grupo nuestro que hace la investigación seria, muy completamente seria. Digo seria si alguien quiere ir, ya han hecho paper, han hecho el famoso que se llamaba el péndulo inmóvil y le pusieron, ¿no? Un péndulo que no se mueve, es un chiste. Y es una plomada en realidad, que está basado en ciertos movimientos bajo las ecuaciones de Newton, donde por supuesto que el péndulo, en determinado, de acuerdo a la conjunción de rotación y rotación del movimiento, hay una aceleración tangencial que debería sumarse, y en un péndulo, una plomada, cuanto más alto lo colgas, tiene que, obviamente obviando la vibración que tiene, por supuesto eso se contempla, que tiene el edificio por construcción y todo, tiene que moverse, es decir, trasladarse. Debería, sí, tener un Claro, porque en un momento entre que el movimiento, que la Tierra rota y que se traslada, hay una suma de la aceleración en ese instante. Exacto. Donde hay un máximo. De hecho, se dicen que la Tierra va frenando y acelera. Esas son las ecuaciones de Kepler. Eso se hizo con un experimento. Bueno, los muchachos hicieron el paper, está escrito, todo lo presentaron, hicieron el video, todo. Pero además dicen que vamos a 1600 kilómetros por hora. Dios me libre. ¿Sabes? Primero, los físicos no lo quieren. No, eso está, no me jodan, qué sé yo. Y los otros muchachos lo refutaron con no, que lo que pasa es que hay un problema con el tiempo y las ecuaciones de Einstein refutan. Claro, voy a decir, bueno, eso tiene sentido la respuesta. ¿Vos eso fue lo primero que estudiaste? No, que te estoy dando un ejemplo de Foucault. Ah, está bien. Te estoy diciendo cómo ese experimento no me cuadraba y era el que te citan siempre para decir, demostró la rotación. Exacto. Entonces, voy a esto para así termino esta parte de los chicos. Cuando te refutan con Einstein y te dicen que te tiran un cohete con Newton, te están trampeando. Bien. Esa es la verdad. Vos me estás diciendo que, no, para este ejemplo de una plomada, no, se refuta con estas ecuaciones, pero para decir que vas a tirar un cohete al espacio,
o a Con colocar otro. un satélite, me haces las ecuaciones que yo estoy usando para este. No, pero para acá sí sirve, para acá no. Sí, como Groucho Marx. Estos son mis principios, pero si Si no no te tenés, gusta, tengo otros. Entonces, en ese momento, esa rotación, le dije a una amiga, me acuerdo, estábamos hablando nada, en ese momento de la Biblia, qué sé yo, le digo, mirá, che, ¿vos sabés? ¿Viste esto? ¿Viste esto? Y lo busco, ¿no? Y lo busco en YouTube de vuelta. Y cuando lo busco en YouTube, ahora aparece otro título del mismo canal en ese momento que dice, la Tierra plana no está rotando. Yo digo, no, esto no puede ser. Porque no es que, ellos creen que, o sea, la gente cuando hoy hablas, viste, con un nivel de liviandad, yo también estudié en el modelo de ustedes, ¿eh? Yo también, y conozco los dos, y los Claro. conozco de una manera, y los tuve que estudiar más profundo. Por eso yo decía hoy que sé más del modelo heliocéntrico, el modelo Tierra-esfera, y todos los fenómenos, Claro, para porque poder ver dónde está. exactamente. Tuviste que como conocer al enemigo, podemos ponerle, Ponele, para claro. no decirlo tan... Sí, sí, se entiende. Tiene pero bien, sí, tiene- pero tiene sentido claro, para encontrarle las fallas. claro, y ahí, cuando apareció ese video, dije, no, esto no puede ser, lo voy a investigar, y ahí empiezo a toparme con ciertas experimentaciones y fenómenos. Por eso yo en ese momento estaba estudiando, me acuerdo que yo me había ido de la Facultad de Ingeniería y unos amigos, uno de ellos es Antonio Salvatore, en ese momento me llevaba bien con él porque, no se acuerdan que era el que fue cantante de La Voz Argentina, era uno de los No, catedráticos, no me bueno, acuerdo. el Tony Salvatore. Junto con otros me decían, che, dale, volvé a terminar ingeniería. Entonces fui y cursé, qué sé yo, me acuerdo, termodinámica la había cursado, se me venció porque me había ido, yo me había ido a trabajar al gimnasio, qué sé yo, y recursé física. Y después ya no seguí porque dije, esto no... En sí Pero ¿qué momento es, viste? ese hecho ¿Cómo que, te pasa que digo, eso? cuando yo iba transitando ese evento, iba mirando, y me acuerdo que me tocó un profesor que debe estar hoy de ser el jefe de la cátedra, que se llama Pérez Quintián, que estudió ingeniería en la facultad de la UNCO, se acordará. Y él, cuando yo ya venía transitando este cuestionamiento, Claro, porque yo estabas la en cursé en el proceso. 2012, me fui 3 años y volví al 2015 a recursarla. Me había ido, no dejé de estudiar y después volví, por esto que le contaba. El profesor volvió a explicar algo de esta manera. Dijo, ojo que la filosofía de la ciencia, decía el tipo, me gustó mucho como lo explicó. No quiere decir que no dio la cátedra, todo, ¿no? Es un debate muy rico, a mí me gusta mucho esto. Dice, porque no está nada cerrado. Y dijo, todo lo que entendieron hasta acá, hasta física de tercero, física 1, física 2, física 3, hasta acá no va más, dice ahora. Dijo Pérez Quintián. Ahora va esta, la mecánica, bueno, etcétera, ¿no? Y todo lo aparece primero la parte de relatividad, después aparece mecánica cuántica, arranca con óptica, la materia óptica física, óptica geométrica, pero yo ya iba cuestionando. La terminé de cursar, pero después obviamente yo no seguí ingeniería, llegué hasta esas materias, termodinámica, transmisión de energía, ingeniería del viento, que era una optativa, etcétera. Digo porque si el debate es tan sencillo, las básicas las tengo. Claro, tal ¿Viste? cual. Porque te dice, no, esto es una boludez. Bueno, vamos a hablar de ecuaciones. No, entonces tenés que ser un mega ingeniero doctor. Claro, tenés O sea, tenés que ser un científico. Tenés que ser astronauta, entonces. Más o menos, sí. Mira, y si sos astronauta, entonces le crees al astronauta. Claro. Porque vos no fuiste. Porque vos no sabés si hay un sexto de la gravedad. Solo lo podés calcular, pero no lo podés saber. ¿Vos podés calcular que la gravedad en la Luna es de un sexto? Sí. Tomá, acá te dice el cálculo, mira. 9,81 metros por segundo al cuadrado, dio 6. Acá me dio. ¿Vos lo podés probar? No. Se lo tenés que creer al astronauta. Porque no estás en ese espacio. No es un campo físico para vos. No es un campo de experimentación. ¿Y vos por dónde seguiste después? Después conocí a Iru y a los muchachos, sobre todo a Iru en su momento. Me acuerdo que mi madre, Sandra, le escribe a Iru, ¿no? Sandra Ajá. dice que te conoce, ella le escribe a Iru. Fue la primera que le escribió por ahí en el 2016. Yo estos temas los tratamos en el 2015, pero Iru lo conozco en el 2016. Y me doy cuenta que él, por ejemplo, venía por otro lado. Yo iba por lo técnico. Y él venía por la parte por la parte audiovisual. la cuestión de la NASA. Claro, que empezó a ver que ahí estaba... El sistema Argos. Las fotos. Fotos de la Tierra. No, fotos, para las que la gente sepa. Foto hay una sola. La Blue Marble 1972. Y de ahí claro, siguen que haciéndole todas las viste modificaciones. que la gente dice, no, foto, no, bueno, lo que pasa es que no, foto es agarrar una cámara y tomar una fotografía por un humano. Claro. De esa hay una sola. Y cuando estudias esa foto es una foto a una pintura. Mirá... Matey Paint, se llama la tecnología en ese momento, porque no se olviden que todavía no había medio del espacio, pero Universal Pictures, perdón. Sí, ya ya tenía tenía el el globo. globo dando y era vueltas. Disney, tenía el globito, que es el mismo que después salió.
Claro. Entonces, cuando uno va a también estudiar la historia, que a mí me gusta mucho esto de los fundamentos filosóficos de quien te dice... Claro, exactamente, porque después que das toda la vuelta de cuestionar el tema, siempre está la pregunta, ¿pero para qué? ¿Por qué lo harían? ¿Quiénes? También cuando vas al quiénes te vuelves loco porque no terminas nunca de indagar ahí, es un agujero negro. Pero vos sabés que yo sigo, hay un escritor de negocios, Raymond Samsó, no sé si te suena, es español. El tipo trabajó en bancos durante toda su vida y se dio cuenta que el sistema financiero tenía algo extraño, ¿viste? Y entonces le digo, me voy a ir de acá. Y le dijeron, no, te hacemos una oferta de un mejor empleo. No, pero acá, digamos, ya conocí demasiado bien el sistema financiero. Era un bancario en España, como para entender que los bancos no le ayudan a nadie. Entonces se fue a hacer y el tipo tuvo que hacer casi, o sea, ¿viste como a todos en algún momento de la vida te agarra como un... ¿Qué estoy haciendo acá? Esto está todo mal. Uh-huh. Hay gente que empezó por, no sé, los pilotos porque van en avión, Iru porque estaba haciendo Nosotros video. tenemos amigos pilotos para que la gente lo sepa. Algunos, obviamente, otra vez del closet. Sí, unos pueden decirlo y otros no pueden decirlo. Han recibido amenazas directamente de él. Vamos, porque él no puede, viene volando hace no sé cuánto, ¿cómo no puede? ¿Qué tiene que ver eso? Exacto, tiene 1000 horas de vuelo Cuando vos explicás, los cálculos se pueden hacer. Calcular no es demostrar. Exacto. El tema es el siguiente. Vos, para poder decir si vos sos afectado o no y cómo pilotás, tenés que ser piloto. Entonces yo te puedo decir incluso te puedo hacer la presentación del piloto, pero si no Tal te lo cual, dice pero él, que te lo tiene que decir el piloto. Porque ese es el experimento. Bueno, y este tipo que tiene un libro que se llama El Código del Dinero y de ahí en más tiene todos los libros de dinero, que obviamente es un emprendedor y que hoy cada vez que vos lo querés escuchar, porque es un gurú del dinero de este tiempo, que hay tantos, él o ella te dice, bueno, sí, el mundo lo maneja, si queremos empezar a hablar, pero por eso te digo, una persona que entra por el dinero, que pareciera algo tan material, termina teniendo concepciones que nos terminamos todos encontrando en algún lado, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque cuando vos empezás a ver cómo funciona todo el sistema en el que vivimos, y podés entrar por cualquier lado, pero todos si en la medida que uno profundiza, nos vamos a terminar entendiendo, creo yo, ¿no? Le tocó en algún momento a la religión, le tocó en algún momento a la economía, le toca siempre en Argentina sobre todo, a la política desde siempre. Y bueno, a esta época que le toca a la ciencia. Y no están acostumbrados los muchachos a los que los cuestionen. Entonces eso es lo que veo que pasa hoy. Ya, ¿viste? Cuestionar la religión, fácil. Sí, ya. ¿Viste? Cualquiera, todo, ¿viste? Vamos y hacemos un scratch. La política, ni hablar, son un desastre. Sí, podés criticar, digamos, desde el Vaticano hasta los musulmanes, a todos. Los economistas no le pegas nunca. Y los científicos, el último paradigma que les faltaba. Son los que entonces les tocó, muchachos. Y digo yo, viniendo de esas disciplinas rígidas, racionalistas, duras, matemáticas, física, álgebra y geometría. Pero les tocó. Y vamos a ver, no hay problema acá, pero la matemática es un lenguaje. Y un lenguaje intenta comunicar algo. Y yo con un lenguaje te puedo comunicar, hacer un poema, diría Fede Sant'Arcangelo. Pero a veces, antes, la ciencia, y yo quiero cerrar con esto, se dedicaba a encontrar la verdad de las cosas. Por eso los Sócrates eran científicos y usaban a la mente para el espíritu. Pero no hace mucho, a partir del siglo XIII, los calculadores de matemáticas, los calculadores de Oxford, se les decía, empezaron a meterse en las físicas y empezaron a usar la ciencia para el pragmatismo. Entonces, para mí la síntesis es, la ciencia antes miraba para el espíritu y ahora mira para la economía. Claro, el tema es que y fíjate el resurgimiento que hay de todo esto que hablamos de, que hoy, entre otras cosas, hablamos de biodecodificación, hablamos de constelación, nombramos un montón de astrología, que termina explotando todo eso porque hay una necesidad de unirlo todo. Volver. Claro, de Por volver hoy, a que el espíritu y la tierra y el cielo y la tierra, o como lo quieras llamar, el 8, el infinito, que se una la cabeza con el cuerpo, como le quieras decir. uh-huh. Pero que hay como una necesidad de entender que todo finalmente
no es ni tan material, ni tan científico, ni tan seco de algo más. Por eso los muchachos devienen y se fueron. Empezaron con la cuántica a desarrollar y se volvieron al espíritu. Sí, hay un montón de gente. Es la frase de Pasteur, que a mí no es santo devoción, pero dice, un poquito de ciencia te aleja de Dios, dice él, pero mucha ciencia te devuelve a él. Claro, porque casi el proceso de muchas de las personas que vos nombraste, hicieron todo su recorrido científico y terminaron siendo el primer creyente o alquimistas. Claro, Dios, entiéndase lo que usted quiera, divinidad. Sí, al que uno quiere. Pero sí, eso es lo que sucede. Y hoy los muchachos, de hecho hay un doctor que, bueno, no me acuerdo honestamente de español, que tiene charlas con, no sé, un Buda, tiene charlas con, no sé, un lama, y el tipo, desde su lugar, como él aprendió, está volviendo al espíritu. Bueno, y hay muchos médicos Sí, hoy sí. en día, muchos médicos de la medicina tradicional que están recuperando, medicina chamánica, bueno, la medicina germánica, qué sé yo. Hay una revolución en todo. Sí. En este momento hay una revolución en todo. Y bueno, y lo único que, bueno, que haya servido esta conversación, solo Esta para charla que, amena, en sí, realidad. para que cada uno, para que todos se puedan plantear aquellas cosas que parecieron que eran imposibles de refutar o de cuestionar, ¿no? Que nos sirva para eso. Que después cree lo que quiera, porque en esto somos, yo por lo menos creo y entiendo que vos y todo el movimiento también es que cada uno crea lo que quiera, sumemos, no restemos, y es muy importante también ver que estamos en un mundo que nos quiere divididos. Hay como una intención de dividirnos, no solo, viste, el norte y el sur, el blanco y el negro, como antes. Ahora ya estamos divididos por los géneros, ya no sé qué más van a inventar para que nos dividamos, y tenemos que volver a poder estar juntos, aunque pensemos totalmente distinto, ¿no? Sí, sí. Nosotros decimos que, bueno, hay una disciplina y hay una enseñanza que dice que lo que son opuestos para la mente son complementarios para el alma y se integran en el espíritu. Excelente, me parece que nada más para agregar. Gracias por venir y bueno, fue un placer. Te voy a volver a invitar. Estoy cerca, así que no hay problema. Vamos a ver si planteamos alguno de la manera que tenés vos de encarar ciertas como paradigmas o frases o palabras, que eso es tu fuerte. Que igual ya te vas enseguida para ese lado porque te sale natural. No. Te sale muy natural. ¿Para qué me invitan? Antes de irnos, desde Twitch nos mandan Martín Rodríguez Vilches, saludazos a todos. Qué grande Dani Márquez, un saludo desde Ibiza, en este hermoso reino Martín. Plano y estacionario. En WhatsApp nos mandan desde Buenos Aires, saludos desde Azul, Buenos Aires. Un grande Dani, sáquenle el jugo, que es un tipo al que se le puede exigir. Abrazos, Fede Santarcángelo. Sí. ¿Está bien? Hola, muy buena la radio. Saludos desde Bariloche. Las observaciones personales valen más que algunos libros. Herflat y guarda con Jurassic Park, dice. Saludos, soy Pedro. Grande Pedro. Qué grande Dani Márquez. Un saludo desde Ibiza. Bueno, de recién también Martín lo mandó acá al WhatsApp de la radio, desde allá. Saludos al profe, genio total. Le manda un abrazo Julián Cerda. Qué grande. ¿Que ese es un alumno? Es un estudiante de tercero B de física. Pero Mirá. es un amigo además. Es compañero de la primaria de mi hermano más grande. Mira, así que, bueno, qué bueno, que espero que hayamos contribuido y haberle roto algunos esquemas a alguien. Vos A mí- querías romper algo. Bueno, A mí- Vamos a charlar. Sí. con el muchacho. Sí, que a Pablo ya, ¿cómo se llama? Esta radio, vamos a explicarle un poquito a los nuevos oyentes que están, porque está Dani, es una radio que está planteada como la radio hecha por mujeres. Por supuesto que no es, como te digo, no somos excluyentes, porque si no haría lo mismo, si no vuelvo a hacer lo mismo a lo que quiero equilibrar, ponele. Así que lo tenemos a Pablo acá todo el día con nosotros, y Pablo nos escucha hablar de tarot, astrología, Tremendo. sexualidad femenina. Ya creo que se escuchó todo. Pero se Me lleva, la sé se toda. escribe todo. Todo Sí, escrito, sí, me sí. lo llevo. Sí, y está aprendiendo un montón. Así que bueno, de eso se trata, y eso es lo que queremos contribuir desde acá, humildemente desde la Patagonia,
ponerle un O poquito... soberbiamente. Después O soberbiamente, sí, tal cual. soberbiamente. ¿viste? Guarda. Para contribuir al entendimiento y a la unión, porque me parece que es esto una manera de resistencia, es que tratemos de estar unidos y no divididos. Sí. También sabemos que, a ver, si uno va a cuestionar, sabe cuáles son las consecuencias, así que no hay ningún problema. Las recibimos, Sí. no hay problema. Tomamos un café, dijo Guillermo Auto alguna vez, el arquitecto. Me encanta. Bueno, gracias Dani y saludos a todos y gracias por habernos escuchado. Muchas gracias. Gracias, Chau, Dani. chau.